Octubre Rosa, mes de concientización sobre el cáncer de mama. Según la Sociedad Argentina de Mastología, la enfermedad afecta a alrededor de 20.000 mujeres por año. Gracias a los estudios ginecológicos y la detección temprana, el 90% de los casos puede curarse. Hoy compartiremos la historia de lucha y superación de una mujer que logró escalar la montaña más difícil. ¿Cómo estás, Silvana? Todo bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo detectaste o detectaron que tenías cáncer? Lo detecté de absoluta casualidad. Me quedaron los brazos así arriba de una mesa que era proporcionalmente más alta que la silla y la mano quedó rozando la axila, digamos, en una posición media extraña, porque si yo estiraba la axila no se notaba nada. Y ahí encontré como un bultito muy chiquito, como una lenteja, un garbanzo, un algo que se me movía en la axila, ¿viste? Y me pareció que era raro. No sé por qué se me ocurrió que no era. Me toqué del otro lado, no lo tenía, de este sí. Yo estaba trabajando en ese momento en un viaje de trabajo en Salta, volví, dije, esto no me gusta, y bueno, y ahí directamente empezó el derrotero de ir al médico. Eso fue marzo del 2021. Siempre se habla de la detección temprana. ¿En tu caso, cómo fue? Mira, yo digo que más que, en realidad uno podría decir sí, fue temprana porque bueno, lo encontré a tiempo, ¿no? Pude hacer todo el tratamiento, gracias a Dios. Pero la verdad que fue bastante fortuito porque yo ya tenía el nódulo en la mama y no había tenido ningún tipo de sintomatología porque el nódulo era muy chiquitito, estaba muy profundo, ya que no se había generado ningún tipo de bulto que yo pudiera encontrarlo. De hecho, hasta el mastólogo le costaba encontrar exactamente dónde estaba. En la mamografía no aparece, en la primera mamografía que me hacen y ecografía no aparece el nódulo en la mama, aparece así que había una adenomegalia, es decir, un ganglio agrandado en la axila, que en marzo era uno, en mayo cuando me indican que bueno, que no sabían qué era porque no aparecía nada extraño en la mamografía, pero que por las dudas íbamos a hacer una biopsia, ya eran 3, en junio cuando me terminan haciendo la biopsia eran 5. Ahí sí, para cuando me hacen la biopsia, la médica que me iba a hacer la biopsia con otro tipo de ecografía encuentra lo que para ella era un nódulo en la mama, que efectivamente era el nódulo, el tumor primario, y en agosto ya tenía 7. Reflexiono que estamos en el mes de octubre, mes rosa, donde concientizamos acerca del cáncer de mama, la importancia no solo de los análisis, sino también de del autocuidado, ¿no? Y de palparse para detectarlo, ¿o no? Sí, viste, yo cuando era chica siempre decía, cada uno conoce su cuerpo, ¿viste? Claro. Cuando me discutían algo, mi mamá, mi abuela, por cualquier cosa, yo decía, cada uno conoce su cuerpo. Y para mí eso es fundamental. Digo, vos sabés si en vos cambió algo, si te sentís distinto, si hay algo que tocas y que palpás y que, che, esto no estaba así. Y hay que tocarse, hay que palparse, hay que conocerse para poder identificar cuáles son las cosas que pueden haber cambiado. Y después, una vez que vos encontraste algo, no quedarte en, no, bueno, debe ser, porque yo tranquilamente podía haber dicho, no sé, será un granito, será un pelo encarnado, será un forúnculo, ya se va a ir. No, dije, che, esto no estaba acá y me parece raro porque lo toco, porque se mueve. Incluso me dijeron, los ganglios a veces suelen no moverse, por lo general era raro incluso que el mío se haya movido, pero bueno, no importa, tocaste algo que no estaba, anda rápido, porque la diferencia entre la vida y la muerte lo genera la detección temprana. Sí. Y yo siempre digo, en general conozco muchos casos de gente que dice, no, porque no me hago los estudios, o porque no, porque a ver si todavía me encuentran algo. O tengo miedo de que me digan que es cáncer. Y yo digo, la gente piensa que no hay nada peor que recibir un diagnóstico de cáncer. Y en realidad sí hay algo peor, que es tenerlo y no saberlo. Si vos lo tenés, no va a cambiar el hecho de que no te enteres en términos de voy a estar mejor porque no me lo porque no lo sé, porque no me lo dicen. No, lo que va a ocurrir es que para cuando te enteres va a ser tarde. Sí. Entonces la detección temprana también viene a partir de que uno no tiene miedo de hacerse los estudios. O las mujeres solemos decir, bueno, yo una vez por año me hago tal chequeo.
Pero si en la mitad de ese año te aparece un algo que no estaba, corre al médico. Ahora el 19 de noviembre viene la fecha donde se aprovecha para concientizar sobre los cánceres en hombres. Sí. Que los hombres también pueden tener cáncer de Sí, mama. por supuesto. Y que muchas veces, justamente como no lo tienen presente que pueden tener cáncer de mama, sienten una diferencia en la mama, sienten algo en el pezón, sienten algo y les parece que nada, que uy, me habré rozado con tal cosa o habré hecho fuerte un ejercicio. No, ante la mínima Hay que duda consultar. hay que consultar. Sí. Y en hombres lo mismo, digo, próstata, vejiga, colon, digo, la diferencia, la tasa de supervivencia es muy alta hoy. Lo que pasa que en general uno se entera de los casos cuando lamentablemente la noticia es que fallecieron. Pero son muchos los que se curan. Muchísimos, muchísimos, Y acá te cada vez tenemos. más. Silvana, ¿y cómo fue cuando te dijeron tenés cáncer? ¿Cómo fue ese momento? ¿Y a quién se lo dijiste por primera vez? Mira, fue raro también, porque en realidad yo a partir de que me detecto esto y empiezo a hacer los estudios, ya cuando veía la progresión de, bueno, en marzo un ganglio agrandado, yo le decía agrandado, todavía no sabía que era tomado por el cáncer. En mayo 3, en junio 5, yo tenía la sensación interna de que tenía cáncer. Por supuesto no tenía ningún tipo de comprobación, sí la ginecóloga me había dicho, acá puede haber un cáncer oculto, porque no aparecía primero el tumor en la mama. Ujú. Y yo todo el tiempo tuve la sensación de que eso era cáncer. Y me peleaba con la psicóloga, pues la psicóloga me decía, no pienses negativamente. Le dije, no, espera, le digo, no es negación, le digo, no es negatividad. Es que yo creo que tengo cáncer y estoy perdiendo el tiempo de lo que tendría que ser el tratamiento porque no me dan el diagnóstico y yo quería el diagnóstico para ocuparme, ¿viste? Qué buena esa actitud. Claro, Qué maravilloso. Viste, no, en 3 semanas vas a tener, Claro. no, bueno, y al final no fueron 3 semanas, fue más, el laboratorio no me quería dar los resultados, me decían, ya se lo va a dar el médico, yo decía, ¿qué médico? ¿Sabes Si qué? no sabe cuál va a ser mi médico, le decía yo quiero los resultados, bueno, me peleo tanto Sí. que logro que me den el resultado, que me dicen, bueno, pero no por mail, tenés que venir a buscarlo, bueno, no importa, fui al laboratorio, me lo entregaron en la mano. Un día que no estaba previsto, toda mi familia eran todos, bueno, el día que vayas a buscarlo yo voy con vos. Bueno, me terminan mandando el mail de que puedo ir a buscarlo en un momento que yo estaba en Capital de casualidad y que estaba con mi socio, que habíamos ido a hacer un laburo. Y cuando veo eso, le digo, quiero pasar a buscarlo, paso a buscarlo, me subo al auto, recién ahí abro el papel y ahí veo que este diagnóstico era cáncer. O sea A que te partir de ahí- enteraste vos por actitud sí. propia, ¿no? Es que No, te lo a dijo partir el de ahí médico. lloré Sí. desde Palermo hasta Ituzaingó. Mm. Llegué a mi casa, le dije a mi hija, yo vivía sola con mi hija, llamé a mi hijo, le dije, llamé a mi hermana, le dije, y les dije, déjenme llorar, mañana me ocupo. Necesito llorar, porque necesitaba descargar, porque aparte venía con toda la carga del mes de la ansiedad de saber Sí. el resultado. Y lloré y me desperté y dije, uy, tuve una pesadilla, no, tengo cáncer. ¡Guau! Y seguí llorando y me lavaba la cara y seguía llorando, me bañé y seguí llorando. Y cuando sentí que ya no tenía una sola lágrima más, lo llamé a mi hijo, le dije, yo voy a ir al médico a ver cómo se resuelve esto. ¿Vos querés venir? Sí, mamá, obvio, me dijo. Bueno, vamos. Y se resolvió. Porque mira, estábamos hablando un poquito de todo el tratamiento que pasaste. 16 quimioterapia, 2 operaciones, 33 radioterapia. Sí, 33 sesiones de rayos y un refuerzo de quimio oral, que es quimioterapia. O sea, no es... porque mi cáncer era lo que se conoce como triple negativo. Ahí el 75% de los cánceres de mama son hormonales, el 15% son... no, el 85%, el hormonales, el 15% son no hormonales, el mío está dentro de los no hormonales. Que se conoce como triple negativo, tiene menos líneas de tratamiento y es como digamos, el tratamiento es como más lo convencional. Incluso hay, de acuerdo al criterio del oncólogo y el mastólogo, es primero te operan o primero haces las quimios. Y ellos, en el caso de los triples negativos, tratan de, en general, hacer primero la quimio para ver Claro. si estás respondiendo o no a la medicación. Y después entonces la operación, porque dicen, si yo necesito saber cómo se comporta el perro, si el perro no está, no puedo saber cómo se comporta. Entonces prefiero la quimio primero y después la cirugía. Y en ese proceso de quimioterapia y de tratamientos
que fueron muy extensos, fueron exitosos, pero fueron muy extensos. Me imagino que también es un golpe no solo físico, sino anímico, psicológico. ¿Le tuviste miedo a la muerte en todo ese proceso? Yo siempre digo, viste, cuando a veces me dicen, ay, sos re valiente, y yo le digo, no, yo, con perdón de la palabra, le digo, yo soy re cagona. Le digo, yo tengo pánico a la muerte, no miedo, pánico a la muerte. Creo mucho en otras cosas, o sea, creo mucho en que hay un más allá, creo mucho en que hay espiritualidad, creo mucho en que tus seres queridos están y los he sentido. Ujú. Mientras transcurrí todo esto, todo el tiempo sentí que estaba acompañada, que había un algo que había puesto una mano encima para que las cosas se me allanaran y para que los tiempos se me acortaran y para que yo pudiera acceder a un buen tratamiento. Y sentía a mis abuelas, a mi papá, bueno, los tenía como ellos tres presentes todo el tiempo, pero a su vez yo decía, sí, todo bien, pero yo no me quiero ir. Entonces, yo siempre digo que mi fuerza la saqué del que no me quiero ir, ¿no? Mm. Pero nunca bajé los brazos, nunca me di por vencida, nunca hubo un día que por más dolor, molestia que sintiera, dijera, bueno, ya está, listo, que sea lo que Dios quiera, no. Y tampoco nunca tuve la sensación de que de este cáncer me fuera a morir. De hecho, yo le dije a mis hijos, miren, yo de este no me voy a morir. Es más, cuando me terminan diagnosticando, a los poquitos días era mi cumpleaños número 51, y entonces estaban todos como, viste, que no sabían cómo preguntarme si iba a festejar, no iba a festejar, qué iba a hacer. Entonces yo le dije, yo voy a festejar igual, voy a amasar pizza igual y vamos a estar todos igual y la vamos a pasar bien. Y entonces, viste, me miraba y me decía, ¿estás segura? Sí, por supuesto. Le digo, lo que sí, le digo, a ver, si están pensando que regalarme, bueno, miren, un corpiño no estaré diciendo el momento, porque no sé lo que se van a llevar y lo que me va a quedar. Así que mejor vayan pensando en la Qué peluca. lindo. Entonces me decían, ¿la peluca? Sí, por supuesto, la peluca, voy a querer una peluca, le decía, ¿viste? Pero bueno, como Qué que... bueno que lo atravesás con humor y lo atravesaste con humor y con esa actitud. ¿Te pelaste? ¿Cómo fue ese momento? Yo, para mí el pelo también era como parte de un trauma de chica. Mi mamá yo tenía el pelo muy largo hasta la cintura, divino, a los 6 años, hermoso, con unos bucles preciosos, y como toda criatura, alguna vez en la vida se agarró piojos. Entonces, primero me sacaron hasta el último piojo que tenía, y después mi mamá me llevó a la peluquería y me cortó cortito, como los cortes que se le hace a los nenes. Hablo de en los 70, ¿viste? Sí. O sea, y nunca más me creció bien el pelo, o sea, siempre fue como una escoba tenía en la cabeza. Entonces, de grande había logrado tenerlo de vuelta, largo hasta la cintura, me lo alisaba, qué sé yo. Y bueno, y cuando la oncóloga me dice que voy a perder el pelo, porque el tipo de drogas de las quimios indefectiblemente me iban a dejar pelada, le pregunto si puedo usar el sistema de cascos fríos, que hoy se usa mucho para evitar la caída del cabello. Me dice que no, porque ese sistema funciona congelando el bulbo capilar y demás, y con lo cual ralentiza el paso de la droga por todo lo que sería la parte de la cabeza. Okay. Como es un tipo de cáncer que muchas veces puede disparar células cancerígenas hacia la cabeza, me dice, yo me quedaría más tranquila sabiendo que la quimio circuló por todos lados. Entonces, bueno, ahí fue otro momento donde un poco se me aflojaron las lágrimas, y ella me dijo, bueno, no sé, si te afecta mucho lo podemos pensar. Le dije, no, espera, a ver, vida, pelo, vida, y no tengo mucho para pensar, le dije. Así que ¿Te rapaste vos me lo o corté. esperaste? No, no, yo dije, yo lo tenía muy largo, dije, yo no voy a pasar innecesario, o sea, si yo ya sé que voy a quedar pelada, digo, no voy a pasar innecesariamente por el trauma de quedarme con mechones largos en la mano. Me parecía que era una cosa que no tenía sentido agregarle ese dolor a algo que inevitablemente iba a ser así. Entonces lo primero que hice fue ir a la peluquería, me corté muy cortito para no pasar de todo a nada, de todo a nada. Me corté muy, muy, muy cortito, ya tenía la peluca antes de empezar la primera quimio. Ese pelo largo lo doné, lo mandé a un lugar que hacen pelucas solidarias, porque me parecía que a su vez podía como tener una ayuda, que no quería yo hacer una peluca para mí con eso, sino que quería hacer ese acto solidario. Y yo ya a mi primera quimio fui con la peluca. Y después, a los 20 días, cuando me desperté un día, encontré que los poquitos, o sea, el cortito pelo que tenía estaba todo esparramado mucho
en la almohada. Y ahí ya decidiste. Dije, bueno, listo, hoy es el día, y ahí vino mi hijo y me rapó. Hablamos de tu hijo, también de tu hija, por lo que mencionabas. 3 tengo. Tres ahí soles. ¿Cómo cambió la dinámica familiar tu diagnóstico? Mucho, mucho, porque mi hija mayor vive en Santa Teresita, así que ella no podía estar presente. Sí estuvo presente para la primera quimio. Además ella estaba estudiando enfermería, ahora ya es Mm. bombera, y Qué bien. bombera voluntaria y enfermera. Bien. 100% servicio. Mi hijo varón también es bombero, pero bueno, labura de eso, es bombero de la Ah, federal. bien. Y bueno, mi hija mayor estaba muy presente, pero a la distancia. Mi hijo tiene su familia con su esposa, con su niño, que es el único nieto que tengo cerca, así que era bebé, me aferré mucho a él, Porque es mucho. un tema, siempre hablamos por supuesto de la persona que está atravesando el No, tratamiento, cambia pero todo. ¿qué pasa con el familiar que tiene que sostener a esa persona y al mismo tiempo seguir con la vida, ¿no? Bueno, mi hijo había adaptado todo para poder acompañarme, para poder llevarme, o sea, yo todas las quimios me llevó él o mi hermana cuando, bueno, coincidía con días de trabajo de él. Ya en las últimas sesiones hubo varias que me llevó mi hermana, pero todo lo demás era, viste, operaciones, Claro. o estaba mi hermana o estaba él, y muchas veces él con el nene, que ya te digo, era un bebé, en el carrito, y me acompañaba, y mi hija menor, que en ese momento tenía 20 años, eh, acompañándome y haciéndose cargo de la casa, prácticamente, ¿viste? Y el decir, bueno, hubo cosas que yo no sabía, que me las decían después, ¿no? O sea, me le dijeron después, como por ejemplo que mi hija se levantaba y lo primero que hacía era, las quimios me afectaban bastante los 2, 3 primeros días, vomitaba como Linda Blair en El Exorcista. Nada, y ya sabía que esos 2 días, 3 días iba a estar mal, pero después estaba bien. Pero claro, yo desde adentro todo el tiempo le puse la impronta de yo de esta no me voy a morir, yo voy a estar bien, yo va. Pero el otro ve el reflejo de la enfermedad. Exacto. Nosotros no lo vemos todo el tiempo, porque a menos que vayas y te pongas delante del espejo, no te ves tu cara, no ves que la tez te cambió de color, no ves que te falta el pelo. A mí no me importaba que me vieran pelada, yo salía a la calle a veces sin taparme. Sí me molestaba verme a mí al espejo, porque ahí era el reflejo de la enfermedad. Pero claro, tu familiar te ve todo el tiempo, te ve sin cejas, sin pestañas, pálida. Entonces mi hija de repente adelante mío no manifestaba ese temor de, bueno, vos me decís que no te vas a morir, pero yo no sé si no te vas a morir. Entonces venía a la mañana, abría la puerta de la pieza a ver si yo estaba, si respiraba, si estaba bien. Y mi hijo me dijo, mamá, vos pusiste la vara tan alta. Porque yo todo el tiempo le decía, che, si querés llorar, llorá, ¿viste? Es decir, háblelo con quien quieran, porque como yo nunca lo oculté, digo, si necesitas hablarlo, háblalo, vayan, quieren. Bueno, mi hija estaba con psicólogo, le digo a mi hijo, le ofrecí lo mismo, me dijo, no, mamá, qué sé yo, está todo bien. Pero después me dice, viste que aparte los varones son más duros en Sí, eso. sí, sí. Y me dice, no, mamá, es que vos pusiste la vara tan alta que si vos que estás poniendo el cuerpo, que estás pasando por todo eso, lo tomás de esa manera, yo no puedo ser menos fuerte que vos. Y yo le decía, no es así, vos podés y tenés todo el derecho del mundo de patalear, llorar, sentirte con miedos, Obvio. porque es lo lógico también. Ahora, qué paradójico porque vos decías, ellos me veían y veían la enfermedad, pero en realidad lo que estaban viendo era el proceso del tratamiento, que es la curación, Exacto, ¿no? porque, bueno, eso está buenísimo. Cuando voy a la primera quimio, cuando la enfermera me saca o sea, ya había pasado las 3 horas Sí. de que te conectan una vía, que es como si te pusieran el suero, pasa Sí. un líquido, no sentí nada, yo no sabía que no sentía nada. Digo, porque uno habla de quimio, y mucha gente no sabe qué es la quimio. Bueno, la quimio es eso, te pasa una medicación por las venas, Remedios. nada más. Sí. Que además te dan tanta premedicación para no vomitar, para no sentirte mal, para no tener reacciones alérgicas, que ese día incluso te sentís fantástico, te sentís mal 2 días después. Y entonces cuando me sacan la aguja, la cánula de la vía, me dice la enfermera, bueno, vamos a felicitar a esta paciente que se portó re bien. Y yo como no sabía qué se sentía ni cuándo se sentía, le digo, ¿viste? Le digo, no me quejé de nada. Y entonces me mira y me dice, no, porque no lloraste. Y yo dije, ¿qué, tenía que llorar?
Y la primera vez lloran, me dice. Le digo, pero yo no puedo llorar y enojarme con lo único que me va a curar. Claro. Si yo sé que sin la quimio no me curo. O sea, yo necesito esto para curarme. Y de ahí en más, la oncóloga me había dicho, bueno, el 50% del tratamiento es la cabeza. Yo le dije, yo mi 50% te lo garantizo. Vos garantizame el otro 50% porque si no estamos al horno. Claro. Entonces, yo siempre digo que esto para mí es absolutamente cierto. Ahora, no es magia. No es que No, claro. me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar, quiero estar bien. No, si yo no recibía las 16 quimios, las 2 cirugías, las 33 sesiones de rayos y los 6 meses Sí, de claro. quimio oral, no me curaba. Claro. Pero sí es cierto que a su vez, si yo no hacía... A ver, el éxito del tratamiento también radicaba en que me pudieran dar todas esas quimios en ese esquema muy ajustadito que había hecho la oncóloga, que quería que fuera todo rápido porque mi cáncer corría rápido y había que atacarlo de esa manera. Pero entre quimio y quimio te hacen análisis. Y si tus valores de plaquetas están mal, si tus valores de defensas están mal, no se puede dar la siguiente quimio y hay que recuperar esos valores hasta que el cuerpo esté bien para poder soportar la quimio. Entonces, digo, ¿cómo funcionaba mi cabeza? Mi cabeza era, yo tengo que poder recibir quimio, punto. Entonces, si vomitaba, pero era la hora de comer, bueno, a los 10 minutos estaba comiendo. Bien. Y me obligaba yo misma a comer, y me obligaba yo misma a caminar, y me obligaba a sostener mi cuerpo, que era lo único que yo podía colaborar en toda esta historia, era poniendo el cuerpo en condiciones para poder seguir recibiendo la medicación. ¿Y cómo recibías la mirada ajena de amigos, conocidos, vecinos? Porque viste que quizás estás en ese momento y te miran como, bueno, te estás por morir y uno tiene otra actitud. No, ¿Lo viviste así o no? No, gracias a Dios no, pero creo que tuvo que ver con que yo lo conté y dije, yo lo voy a vivir de esta manera. Bien. Porque cuando... Acá hay un tema, digo, mucha gente cuando la diagnostican, lo primero que dice es, no quiero que me tengan lástima. Claro. Yo creo que nadie tiene lástima de nadie. Es decir, si vos querés a la persona a la cual está atravesando una dificultad, no es que le tenés lástima, lo querés acompañar, querés ayudar, querés ver en cómo podés proceder ante esa situación. Si vos no querés a la persona que está atravesando esa situación, te va a importar 3 pepinos lo que le pase. Entonces yo creo que nadie tiene lástima en estas circunstancias. Creo que es más la idea de uno mismo, de sentir como que te da vergüenza tener cáncer, porque te vas a quedar pelado, porque te vas a quedar así, porque te van a ver así. Entonces yo siempre digo, el principal de los problemas con la palabra cáncer es que no dicen la palabra cáncer y que todo el tiempo se está hablando, incluso como comunicadores, de una larga enfermedad. No, es cáncer. A veces es largo, a veces no es largo, pero es cáncer. No hay una larga enfermedad. Digo, hay muchas otras largas enfermedades, no el cáncer. Sí, capaz que se tiende a pensar de que no cuidemos al paciente o a la persona que falleció porque no lo quiso contar. Pero el problema es que uno le pone esa impronta tan negativa que después cuando te toca estar del lado del paciente y recibir el diagnóstico de cáncer, automáticamente lo primero que pensás es en la muerte. Porque no hablamos de la sobrevida. Porque no hablamos de que no solo podés sobrevivir, sino que además podés quedar en óptimas condiciones e irte a hacer lo que se te cante hacer físicamente hablando. Entonces, yo digo, en la medida que nosotros podamos colaborar para hablar de cáncer y que el cáncer no se asocie automáticamente con la muerte, cuando una persona se la diagnostique, va a pensar primero en eso. Exacto. Yo pensé primero en eso porque tuve el ejemplo de un compañero de mi hija, que se llama Santiago Vallejos, que cuando tenía 16 años lo diagnosticaron de leucemia, que Santi estuvo 2 años con un tratamiento también muy complicado para pasar todo esto, que lo hizo en el Hospital Posadas, mucho más difícil que lo mío, porque él, por tener 16 años, va al servicio pediátrico, y la verdad que yo cruzarme con personas adultas que tienen cáncer, te sentís par, pero ver criaturas que tienen cáncer es algo que es muy fuerte, y él ha perdido a compañeros de lucha en este camino, y Santiaguito todo el tiempo lo vivía y bueno, y aparte es hincha de Morón, entonces iba con la ropa del gallo y posteaba fotos, y a mí, viste, cuando cáncer, tengo cáncer, bueno, ¿qué pienso? Pienso en los ejemplos que se murieron, no, pienso en Santiago. Y yo siempre dije, yo voy por el camino de Santiago. Y todos pensaban que era un tema religioso y le dije, no, de Santiago Vallejos.
Y, Te alentó. y pasó una cosa muy loca, que con Santi nos unimos mucho en eso, y a su vez Santiago después le pasó lo que le pasa a muchos sobrevivientes, que es sentirse mal por aquellos que no lo lograron y sentir culpa de haber sobrevivido. Y sobre todo, insisto, mucho más difícil en su caso por estar en el servicio pediátrico. Y él el otro día, cuando estuvo presente con lo del libro y demás, subió muchas historias y puso una que a mí me hizo llorar mucho, que dijo: esta es la mujer que le dio significado a mi supervivencia. Oh, qué lindo. Y él siente que, entre otras cosas, sobrevivió para que yo tomara su ejemplo y para que yo a su vez pueda comunicar todo esto y que ahora seamos muchos los que pensemos que puede haber un camino distinto. Y sí que lo haces a través de este libro maravilloso, mira, lo vamos a mostrar. Se llama Cáncer, mi montaña más difícil, de Silvana Varela. Acá lo muestro. Lo presentaste el sábado 19, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y ahí te vemos escalando una montaña, porque tiene un significado muy especial el tema de escalar la montaña, no solo la montaña del cáncer, sino montañas propiamente dichas, ¿no? Sí, yo había llegado a la montaña de grande. Sí. Yo me crié en la playa, soy de Santa Teresita, quedé viviendo en el conurbano cuando en el 95 entré en el ISER y bueno, y a partir de ahí mis vacaciones eran volver a la costa porque ahí vivía mi familia, entonces me iba obviamente a visitar a mi familia, pero no sé por qué siempre me atrajo la montaña. Y siempre veía todos los documentales de la gente que subía montañas. Yo decía, qué belleza, pero yo no había subido nunca ni un médano. O sea, que no había manera de que yo me imaginara que podía llegar a subir una montaña. Y aparte siempre dije, me encantan los deportes, pero soy muy ojota, ¿viste? Y bueno, las vueltas de la vida, circunstancias X, llego a la montaña a los 48 años. Y me encantó, hice todo mal, la primera vez hice todo mal, subí, me agarró a mal de altura a los 3.200 metros, salí a hacer pis de la carpa a la noche con 10 grados bajo cero, se me congeló todo, bueno, viste cuando decís, che, bajé, dije, qué desastre, pero esto está buenísimo, yo quiero volver. Y ahí empecé como el caminito hasta que empecé a ir y empecé a hacer algunas cumbres y bueno, y había hecho el Domullo, hice algunos cerros en Mendoza. Y bueno, y a los 50 vino la pandemia y a los 51 volví, intenté hacer el Cerro Vallecitos, llegué hasta 4.300, nos agarró una nevada espantosa, estuvimos 3 días ahí en el campamento de altura, nos tuvimos que bajar. Y los 2 meses de eso yo me entero que tenía cáncer, o sea, yo ya había hecho ese ascenso con cáncer y no lo sabía. Entonces cuando me diagnosticaron, lo primero que hice fue poner la foto de ese cerro que me había quedado pendiente en los pies de la cama. Y yo la miraba todas las noches, todas las mañanas y decía, yo voy a poner el cuerpo en condiciones, yo me voy a curar, voy a poner el cuerpo en condiciones y voy a volver a la montaña. Y todos me decían, bueno, vos te vas a curar porque tenés hijos, nietos. Y yo les decía, sí, pero si yo no me curo, mis hijos, mis nietos, espero, gracias a Dios, siguen viviendo. Si yo me curo, pero me quedo en una posición de no, porque tuve cáncer, no me puedo mover más de acá, mis hijos, mis nietos me vendrán a visitar, yo seré una señora sentada en un sillón. Sí. Ahora, si yo primero no me curo y segundo no pongo el cuerpo en condiciones físicas, a la montaña no puedo volver más. Entonces la montaña fue todo el tiempo mi zanahoria de pensar, me voy a curar, voy a volver, voy a hacer. Y es verdad que cuando te las veías mal con el tratamiento, decías, esto es proceso de la altura, por ejemplo. Claro. Cuando uno está en la montaña. Tal cual. El día que vomitaba mucho era, bueno, me afectó la altura, iba a quimio, iba a rayos, cerraba los ojos y me imaginaba que estaba caminando por ahí arriba. Yo había bautizado los 2, 3 días posteriores a la quimio, que me sentía muy mal, que el cuerpo era un bombardeo tremendo, que no me podía casi ni mover. Entonces decía, la cabeza quiere hacer 200 cosas, el cuerpo hace 3, voy al baño, vuelvo al baño, agarro el control remoto. Los había bautizado días modo planta, porque no hacía otra cosa que estar ahí. Y también había que amigarse con eso, ¿no? Claro. Decís, a ver, si hay veces que tenés que ir a entrenar o que tenés que hacer una actividad y estás tirado en la cama en el sillón y dices, no tengo ganas. ¿Por qué justo el día que te sentís mal con esto querés ir a hacer lo que no haces en condiciones normales? Dejate de hinchar.
quédate ahí, es parte de lo que tienes que vivir y dentro de 2, 3 días te vas a sentir mejor y vas a poder hacer todo lo demás. Entonces, yo esos días modo planta, me imaginaba que estaba en el campamento, que el clima estaba mal, que no podía salir de la carpa, que me tenía que quedar ahí quieta, tranquila, jugando a las cartas o paveando, y lo vivía, Sí. además con el sentido en que se siente la montaña, ¿no? Que no es la rapidez, no es trail running, no es voy a correr por la montaña. Cuando uno va a la montaña, a subir una montaña y hace trekking de altura, sobre todo, digamos, tenés la complejidad de la falta de oxígeno, la altura y demás, la verdad que vos haces pasito tras pasito tras pasito y, viste, a veces mis hijos ven videos de cuando estoy muy arriba y me dicen, dale, ¿en serio caminás así despacio? ¿Y para qué entrenaste? Dicen. Entonces, no, bueno, primero llegaste ahí arriba y tratá de caminar y después me contás. Y entonces viste, todo el tiempo yo iba diciendo, bueno, es un pasito a la vez, Totalmente. una cosita a la vez. Y el disfrutar también, ¿no? La montaña te enseña también a salir de tu zona de confort, porque estás en un lugar donde normalmente vos no dormís en una carpa, no dormís en el piso, vas al baño, tenés ducha, tenés inodoro, te cocinas en una cocina. Digo, bueno, en la montaña no, todo eso claro. desaparece. Y te enfrentás ante un montón de adversidades propias que te presenta la naturaleza, el clima. Entonces, también esa cosa de salir de la zona de confort y de valorar dónde estás. Sí. Es decir, che, estoy en un lugar donde no está impactado por la mano del hombre prácticamente nada, donde convivís en armonía con la naturaleza, donde te amigás si hay una tormenta, si hay esto, si hay el otro, y donde te das vuelta y decís, mirá dónde estoy. ¿Qué sentiste después del tratamiento, la primera vez que escalaste la montaña? ¿Qué sentiste cuando llegaste a la cumbre o a lo más alto? Lo primero que hice fue, yo terminé en julio, 31 de julio del 2022, y en septiembre con un grupo de casi, no me acuerdo si éramos 7, 10, pero por ahí éramos, amigos, amigas, todo mi socio, nos fuimos a hacer el Tres Picos, que es un cerro, que es el punto más alto de la provincia de Buenos Aires, que está en Sierra de la Ventana, Sí. como una especie de regreso simbólico mío a la montaña y ellos acompañándome en ese regreso. Yo todavía estaba bastante molesta con el tema de la axila, entonces habíamos decidido que bueno, que no íbamos a acampar, porque hay 2 maneras de hacerlo: subís y bajás en el día, o subís, parás en un lugar que es cerca de la cumbre, pero digamos todavía falta un tramo, dormís ahí, después al día siguiente haces cumbre y después bajás. Y entonces habíamos decidido que lo íbamos a hacer ida y vuelta en el día para que yo no cargar peso y demás. Así que mi subida y bajada tardó 11 horas, o sea, no fue tampoco poco esfuerzo. Claro. No cargué mochila grande, pero le metí 11 horas. Obvio. Y la verdad que me costó, no te puedo explicar, se sacaba el corazón por la boca, por más que Dios. no había dificultad de altura, la dificultad física estaba. Pero cuando llegué ahí arriba a la silleta esa y me acuerdo que me estaban filmando y yo voy como subiendo así para hacer así, y cuando voy a hacer así me tropiezo, ¿viste? En la filmación desaparece mi cabeza y vuelvo y digo, que vale la pena estar Como la vivo, película. ¿viste? Como la película. Claro. No, fue maravilloso y después, eso fue en septiembre del 2022, en marzo del 2023. Me contacta un oncólogo que no era mi oncólogo, pero que nos conocimos a partir de mi mastólogo, que él había organizado el año anterior una expedición con mujeres recuperadas del cáncer de mama al Valle de las Lágrimas, que es donde quedaron los restos del avión de los rugbyers uruguayos, Sí. ahí en el medio de los Andes. Y bueno, yo lo había ayudado con... Uy, perdón, toqué el micrófono. Y yo lo había ayudado con la difusión de esa primera expedición, porque me había parecido maravillosa la idea. Y entonces me contacta y me dice, ¿terminaste con el tratamiento? Le digo, sí. Me dice, vamos de vuelta, ¿querés venir? Obvio, le dije, obvio. Y la verdad que me pareció buenísimo. Él es ultramaratonista, el doctor Petrache se llama. Él atiende en el Fleming. Es ultramaratonista y había elegido ir ahí porque, entre otras cosas, se había dado cuenta que muchas
pacientes, sobre todo las mujeres, tenemos esa tendencia a quedarnos en ese limbo de que Sí. porque tuvimos cáncer no podemos hacer nada físico. Que yo lo había notado también en esto de que cuando estás en la sala de espera yo hablo hasta con las piedras. Y entonces, claro, yo quería saber y hablaba con las pacientes y muchas de ellas decían, no, sí, yo soy paciente oncológico. Entonces, ¿y dónde? ¿Qué tenés? ¿Dónde lo tenés? No, yo lo tuve hace 10 años. Entonces yo miraba como diciendo, entonces no sos paciente oncológico. 10 ¿viste? años, ya está. Claro, pero se refieren a sí mismas como pacientes oncológicos. Claro. Entonces yo le dije a mi oncóloga, mira, el día que yo termine con todo, que no tenga que tomar más medicación y que vos me digas que no tengo nada adentro, yo te aviso que a mí misma me voy a referir como ex paciente oncológica. Si querés vengo todos los días a que me toquetees y me revises, pero yo me refiero como ex paciente oncológica. Súper importante lo que decís, las palabras tienen Tienen una un peso significación. tan importante. Exacto, digo, yo no soy más paciente Exacto. oncológica. Sigo yendo cada 3 meses a que me revisen, me hagan estudios, Total. todo, pero no soy paciente oncológica. Entonces, Petracci notó lo mismo y decidió ir con pacientes a decir, no, ven que ustedes pueden venir a caminar al medio de la montaña y pueden hacer esto. Y la elección del lugar, que era esto de los restos del avión de los uruguayos, ese hito se lo conoce o como la tragedia de los Andes o como el milagro de los Andes. Sí. Cada uno le busca la significación que quiere o la mirada que quiere. Y para mí, lo que él trataba de transmitir es la supervivencia a pesar de la tragedia, entendiendo nosotros como tragedia el cáncer. Con lo cual, bueno, me sumé, hice eso. Es tremendo lo que sentís, sobre todo en esa expedición, es tremendo por el peso que tiene. Cuando volví de esa, o sea, volví a Mendoza después de eso, porque eso es en la zona del Sosneado, volví a la ciudad de Mendoza, ahí me pasó a buscar mi socio con intenciones de hacer el vallecito, que me había quedado pendiente, el famoso vallecito, marzo de 2023, y nada, cuando llegué a 4.000 metros el corazón me golpeaba mal. La quimio me había dejado una insuficiencia cardíaca que todavía no estaba del todo resuelta. Y hubo que bajarse, no llegué más que a 4.000, volví y le dije al cardiólogo, no, porque no pude pasar de 4.000. Y el cardiólogo me dijo, ¿qué? ¿Y qué? No, que no pude pasar de 4.000. Tómatela, me dijo. Claro. Bueno, harás, me dijo, seguí entrenando. Tuviste casi 4.000. Claro, seguí entrenando y veremos. Y si no, harás travesía, que travesía es de ir un punto a otro. Silvana, Pero después vino lo otro. A Digo, ver. entrené todo el año. Sí. Porque a cabeza dura no me iba a ganar. Entrené todo el año y en marzo de este año, del 2024, me fui a hacer el Cerro San Francisco, el volcán San Francisco, Sí. que son 6.016 metros. No llegué a la cumbre, me faltó nada, pues llegué a Un 5.850. montón, Silvana, yo me muero ahí arriba. Pero bueno, en realidad se me había, Sí. después de las primeras 7-8 horas del día de cumbre, se me lenteció mucho el paso, o sea, estaba como muy cansada, tuve ahí como un bajón, un temita a resolver con la glucemia. Se me bajó bastante el tema de la energía, me costó ya más llegar arriba en cuanto a energía, no a dolor físico, no a piernas, energía, básicamente energía. Y nada, cuando llegamos ahí a esa zona del plató, que se le dice, que es una parte que ya vos venís subiendo, que es todo como una diagonal en caracol así sobre el volcán, y en un momento dado se abre todo, es impresionante, se abre todo y ves nieve y piquitos muy Sí. chiquititos, Sí. porque ya estás ahí, o sea, ya Claro. la cumbre es eso. Claro. Entonces por eso lo ves como que fuera bajito, pero en realidad porque vos ya estás a 5.800 metros. Y bueno, sacamos cuenta cuánto nos iba a llegar, cuánto nos iba a llegar a la cumbre propiamente dicha. Faltaría a mi paso 1 hora y media, 2 horas más. Eso significaba que a la bajada nos iba a agarrar la noche en una diagonal de hielo que estaba muy peligrosa, o sea que en la subida nos habían lentecido porque estaba peligrosa. Claro, había que Estábamos solo mi socio y yo subiendo, éramos las únicas 2 personas ese día que estábamos subiendo al San Francisco y dijimos, no tiene ningún sentido arriesgarse a que las cosas estén mal. Yo me di vuelta y dije, yo ya gané, o sea, estoy acá arriba. No, había pasado 1 año y medio que había terminado el tratamiento, estoy a 5.850 metros, pero no por la altura, sino porque
yo ya gané, Por supuesto. estoy acá. Y Silvana, ¿qué Silvana queda con el tratamiento que hiciste antes del cáncer y después del cáncer? Uf, te cambia. O sea, es imposible decir que no te cambia. Te enseña a priorizar cosas, te enseña a valorar cosas. El famoso, viste, hoy es hoy, ayer ya pasó, mañana, para mí era como una frase hecha que nunca lo había podido como adoptar, no le encontraba sentido hasta que me pasó, porque era así, era bueno, hoy puedo tal cosa, lo que pasó ayer ya pasó y mañana no tengo la menor idea de lo que va a pasar. Entonces, restarle la ansiedad del mañana y valorar lo que iba pudiendo hacer hoy. O sea, el día que podía salir a caminar y hacía una vuelta a manzana y podía respirar y sentir aire fresco, decía, maravilloso, estoy haciendo una vuelta a manzana. Sí. Y el día que me tenía que quedar en la cama, me quedaba en la cama. Pero además en el medio de todo eso, un día leyendo redes sociales me aparece una frase que la adopté para todo, Sí. que la frase dice, que está ahí en una de las solapas, porque la puse en la solapa, no, en la solapa. Ah, en la solapa, perdón. La puse en la solapa, en la otra, que dice... El día que entendí que lo único que me voy a llevar es lo que viví, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Exacto. qué Y te la querés adopté llevar? como filosofía de vida y me hice una pulsera que dice, viví lo que querés llevarte, para cuando me desvío y me olvido de que era por acá. Entonces, cuando me engancho con cosas que no me tengo que enganchar, me enojo con cosas que no me tengo que enojar, digo, miro la pulsera y digo, hola, es por acá. ¿Y qué elegís llevarte en Eso, el corazón? porque me parece que lo único que nos llevamos es lo que vivís, son las vivencias. Las vivencias. Entonces, en mi caso es dejé de hacer cosas en la vida por obligación. Digo, lo único que sigo haciendo por obligación es trabajar porque no me queda otro remedio. Ujú. Y así todo disfruto porque soy una apasionada de lo que hago y gracias a Dios tengo la fortuna de poder trabajar de lo que me gusta. Pero bueno, excepto la obligación de trabajar, digo, la verdad que después no hago más nada por obligación. Digo, todo lo que hago, los vínculos que encaro, los que tengo, los que preservo, la montaña, el abrazo, el decirle a alguien te quiero, el no quedarme con nada adentro, porque no sabes lo que va a pasar mañana. ¿Y cómo se vive el proceso cada 6 meses, un año, cuando tenés que hacerte los controles de nuevo? No, ¿Hay miedo o no? No, esa es otra de las cosas que siempre digo. Digo, yo voy contenta. Es más, a veces le digo, che, ¿no crees que vaya de vuelta? Claro, porque por ahí me dicen, no, bueno, esto hasta dentro de un año no lo hacemos. Y yo la miro al oncólogo y le digo, ¿seguro? ¿No crees que lo repitamos dentro de 6 meses? ¿Pero por qué? Porque a mí me quedó la sensación de que la diferencia entre la vida y la muerte la hace la detección temprana. Entonces, digo, como todavía estoy dentro de ese tiempo que todo puede suceder, inclusive el hecho de que pudiese volver, lo único que yo quiero es que si me va a pasar algo, enterarme rápido. Sí. Con lo cual no tengo miedo, al contrario, voy contenta. Cuando sé que viene ya la época de la batería de estudios, porque aparte los tengo como que, bueno, el centellograma es una vez por año, pero la mamografía y la eco me la siguen haciendo cada 6 meses, y el laboratorio cada 3. Entonces yo ya cuando sé que viene todo eso, digo, ay, qué bueno, ya voy a ver si sigue todo bien, ¿viste? Me encanta. Sos la voz del Estadio Deportivo Morón, Sí. ¿no? ¿Cómo fue llevar adelante ese trabajo? Porque terminaste el tratamiento o estabas en tratamiento y empezaste a trabajar. ¿Cómo fue Sí, ese yo proceso? yo empecé siendo la voz del Estadio de Morón en el 2017, Sí. para un día de la mujer, donde la AFA impone que todos los estadios tienen que tener una voz femenina. Les gustó lo que hacía y quedé de manera permanente junto con quien era en ese momento la voz del estadio, que es el Tano Nieto, gran amigo, gran compañero. Y nos convertimos en el primer estadio del país en tener una voz del estadio mixta. Cosa que ahora, por ejemplo, tiene Boca, en ese momento no. Pioneros. Fuimos pioneros en eso. Bueno, en el medio viene todo. Después él también medio que había dejado por su laburo en Bendita TV. Sí.
En el medio empieza el tema de mi tratamiento. Nosotros, a su vez, ser la voz del estadio en Morón lo tomamos como un trabajo, lo hacemos súper profesional, pero lo hacemos por amor al arte, por amor al club. Sí. Así que a veces pasaba que por el laburo de él o el mío, por ahí no podíamos estar. Entonces teníamos también como nuestros, entre comillas, suplentes. Sí. Yo tenía a Fernanda Sistiaga, él tenía a otro muchacho. Y bueno, y en el medio viene el tema de la pandemia, en el medio viene el tema de mi cáncer, y ahí ya queda Fernanda y queda ella sola, porque el Tano tampoco casi podía, así que no estaba yendo, queda Fernanda sola. Y cuando, la verdad que el club se portó de 10, porque en cuanto supieron lo mío, el que era el presidente en ese momento, que no teníamos mucho trato, porque yo venía en realidad elegida por la dirigencia anterior, él me mandó un audio precioso que yo ni lo tenía agendado a él. Vi el día que yo cuento en redes, me escribió un montón de gente. Claro. Él me manda un audio como de 4 minutos. Yo no sabía quién era porque no lo tenía agendado, y además porque no, él tenía como un dibujito del gallo, pero no su foto, con lo cual sabía que era alguien de Morón, pero no sabía quién. Decido escucharlo al día siguiente porque digo, lo voy a escuchar tranquila. Escucho todo, pues yo soy de mandar audios largos, así que escucho los audios largos también, como corresponde, y no en 2x. Y la verdad que era un audio hermoso. Él es muy creyente, entonces me mandó un audio muy contenedor, muy, muy lindo, muy esperanzador. Y me dijo, el club es tu casa, vení cuando quieras, haz lo que quieras. Por supuesto, bueno, en ese momento no, pero cuando terminé la etapa de las quimios, entre una operación y la otra, arrancaba el torneo el año siguiente, y ahí me llama la vicepresidenta y me dice, ¿querés volver? Le dije, sí, me encantaría. Bueno, vení, y ahí quedamos con... Sí, pero pasó algo muy loco, que fue que, bueno, quedamos las dos con Fernanda, ahora somos las dos mujeres, somos el único estadio del país que tiene 2 voces femeninas al mismo tiempo. Y cuando yo vuelvo, como no sabía tampoco si, viste que la energía la tenía baja, que la voz me había quedado como un poco cascada. Entonces digo, bueno, probemos y después vemos, ¿viste? Entonces yo el día que vuelvo no lo anuncio en las redes, lo sabía solo mi familia, mis amigos, la dirigencia. Llego al club temprano, me voy a la cabina, o sea, la gente no me vio, prácticamente casi ninguno, que yo estaba ahí de vuelta. Necesitaba sentarme, estaba en la etapa donde yo digo que había desarrollado el 7º sentido, porque era entrar a un lugar y ya con el rabillo del ojo saber dónde había un lugar donde me pudiera sentar. Entonces me fui directo a la cabina, me siento, y la cabina está como al nivel de un 4º piso, está sobre la platea Ferrante, con lo cual yo sentada no ves, viste, la gente de las tribunas, la ves lejos, la popular y la otra platea, pero no la de socios principal. Y entonces cuando yo empiezo a decir, cada uno tiene como su versito, su manera de abrir. Mi manera de abrir es, muy buenas tardes, bienvenidos al nuevo Francisco Urbano, el teatro de todos los sueños. Bueno, cuando yo empiezo a decir eso, se escuchan aplausos cada vez más cerrados, cada vez más sentidos, y Fernanda mira y me dice, te están aplaudiendo a vos, y yo la miro como diciendo, qué lindo. Entonces miro así, me asomo así, y muchos se habían puesto de pie, estaban mirando hacia arriba para la cabina y aplaudían, y me estaban aplaudiendo a mí. Qué hermoso. Conocían mi historia, reconocieron mi voz, qué hermoso. Y la verdad que fue tremendo. Una historia que está plasmada en este libro, cómo, bueno, subir esta montaña tan difícil, ¿no? Del cáncer, que en realidad es difícil, pero al mismo tiempo nos deja una enseñanza, nos permite crecer internamente también, nos permite alentar a otras personas con este caso tu historia, resignificarlo. Eso es súper importante. Así que escribiste este libro maravilloso que estamos presentando ahora en este mes de octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama. Y también pueden charlar con vos a través de las redes sociales, tus redes sociales, ¿no? Sí, totalmente. Sí, porque el libro no lo van a encontrar en ninguna librería, es 100% autogestionado. Y lo único que yo intentaba con el libro, que cuenta todo el paso por el cáncer y la subida al San Francisco, con los pormenores de esa ascensión y el por qué la montaña y todo el paralelismo que hago con la montaña, la realidad es que lo que me llevó a escribirlo es decir, bueno, mira,
quiero tratar de ayudar a que piensen en una historia en positivo, en una historia de supervivencia cuando reciban, porque todos los días para mí todos los días hay que hablar de cáncer, porque todos los días, no importa si es octubre, digo, el cáncer de mama no espera octubre para que te lo diagnostiquen, o el de testículos, o el de vejiga, o el de lo que sea, y todos los días lamentablemente hay alguien que recibe un diagnóstico de cáncer. Entonces, que además de llorarlo, porque está perfecto que se lo llore, porque hay que descargarlo, después digan, che, mira, si esta que no es la Mujer Maravilla, no es la Mujer Biónica, no tiene nada especial, pudo pasar por esto, bueno, yo puedo, y tratar de ayudar desde ese lugar. Entonces, nada, el libro es como tratar de decir, mira, hay una manera de encararlo distinto, hay una manera de poner de nosotros mismos en positivo para que esto ocurra, hay una manera en la que quizás te ayude conocer, porque aparte el médico te puede decir todo lo que vos quieras, puede decir sí, pero vos no pusiste el cuerpo. Claro. A mí no me la cuentes porque vos sabrás porque estudiaste, pero vos no pusiste el cuerpo, vos no sabés lo que se siente. Y a mí hablar con pacientes con expacientes, con gente que lo había pasado, sí me servía. Yo le creía más a ellos en algunas cosas que al médico. Bueno, pues uno puede ir al psicólogo a diferentes lugares, pero vos lo contás de tu experiencia. Claro. ¿No? Y eso es lo lindo también. Claro, entonces por eso intenté lo del libro. Y bueno, no solo aquellos que quieran el libro, que tienen que buscarme Sil-Varela. La pasamos recién Varela- es mi Instagram. Estamos viendo. Sino que además no hace falta comprar el libro. Digo, cualquiera que necesite algo, quiera hablar conmigo, yo trato siempre de ayudar mucho a gente que me dice, che, mira, diagnosticaron a un pariente mío. Bueno, dame que yo le escribo. Le digo, porque siempre le digo, dale mi teléfono y decirle que me escriba, pero no me va a escribir porque les da vergüenza, porque les da vergüenza escribirme. Pero vos dame el teléfono que yo lo voy a escribir. Lindo, y a los 2 días yo les escribo, respetando los tiempos de la persona y tratando de no invadir, pero les escribo. Y entonces a partir de ahí me han pasado cosas maravillosas con gente que después por ahí, cuando recibe el diagnóstico de que ya está bien, me ha pasado una chica, por ejemplo, que me dice, acabo de salir del médico y te estoy avisando a vos antes que a mi familia, pero vos me ayudaste y quiero que sepas que salí limpia. Es lindo, tenés una comunidad hermosa en las redes también, así que a seguirla. Te vamos a dar un regalito de Unife para que sigas escribiendo tus historias, ¿por qué no? Un segundo libro con todos. Cuando llegues a la Aconcagua, cuando termines ahí en el pico de la Aconcagua. Ojalá. Es el próximo desafío. Ojalá. Y queremos que nos regales una canción. ¿Con qué tema podemos despedirnos? A mí me gustaría mucho la de Fernando Blanco, que se llama Cueste lo que cueste, porque tiene mucho que ver con esta historia. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros, Gracias. por contarnos tu historia y por supuesto por alentar a toda la gente que nos está mirando. Gracias. Gracias. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos la semana que viene. Chao. Vas a escalar la montaña hoy. Otro muerde el polvo, vos seguís igual. Algunos van cayendo, pero vos te levantás con miles de sueños. ¿Qué más podés hacer? No importan los vientos, tenemos que poder. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.